Mm. Buenos días, ¿cómo han estado? Bueno, espero que hayan pasado un día muy agradable el día de ayer. Hoy iniciamos este nuevo día con esta nueva temática que va a ser un poco de los mismos conceptos que ya hemos venido. Camilo, ¿me confirma si ya estamos al aire? Perfecto. Buenos días nuevamente a una de las sesiones en el marco de este curso sobre la Ley 1996 y en específico sobre la suscripción de apoyos y directivas anticipadas en centros de conciliación y en notarías. Deseándoles que el día de hoy sea un día muy provechoso para todos en la construcción de conocimientos. El día de hoy vamos a iniciar con un espacio que voy a despejar algunas de las dudas que pude observar que se dieron mediante el chat del día de ayer, para que de esa manera podamos despejar dudas, podamos fortalecer algunos conceptos y algunas pautas dadas y compartidas el día de ayer. Para eso, entonces, vamos a tener un siguiente orden del día. Vamos inicialmente pues, a despejar todas esas dudas que pudiesen ustedes tener. Seguidamente vamos a ver el rol de los y de los notarios y de las notarias. Y luego vamos a entrar al tema más técnico del trámite de la formalización de acuerdos de apoyo y directivas anticipadas. Así que bienvenidos a este espacio, donde podrán entonces igualmente, les recuerdo que existe un link donde ustedes van a poder registrar su asistencia. Este suele compartirse a las 8 de la mañana y vuelve a aparecer antesito de finalizar la sesión. Así que no se afanen por el registro de asistencia, que a veces nos afanamos en el chat de dónde está la asistencia. Siempre sale en esos intervalos de tiempo para que lo tengan ustedes ahí claro. Igualmente sale el formato de preguntas, que también pueden diligenciar las dudas que ustedes vayan también reflejando en el chat o tengan referente a lo largo de las sesiones que hemos tocado en el curso. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con la temática de las dudas para ir despejando aquellas situaciones que nos generaron preguntas el día de ayer. Perfecto. Vamos entonces
A despejarlas, algunas de ellas son las siguientes. Eh, me verifican si están viendo la pantalla que les compartí, por favor. Yo estoy compartiendo pantalla, pero no veo que se genere en el vivo de la clase. Listo, perfecto. Entonces ahí ya salió, ya lo tenemos. Perfecto. Entonces vamos a despejar algunos conceptos que pudieron quedar con alguna falta como de precisión o se generaron algún inconveniente alrededor del chat y que seguro son supremamente importantes para nosotros que queden totalmente despejados para todos los participantes de este curso. Entonces, uno de los temas que se debe tocar es en relación al acuerdo de apoyo. Una pregunta que se hizo en el chat era que si el acuerdo de apoyo se podía hacer por un documento privado que firmaran dos personas, sea la persona titular del acto jurídico con discapacidad y su apoyo en un documento privado. No. El acuerdo de apoyo se debe hacer en el marco de la Ley 1996, expresa que se hace y se formaliza en centros de conciliación y en notarías. Y estos acuerdos de apoyo pues arrojarán un acta de esa suscripción, de ese acuerdo de apoyo, y por su parte en las notarías se generará una escritura pública. No se pueden hacer documentos privados, preguntaban si en una hoja cualquiera se podía manifestar la voluntad. Digamos, la formalidad de este acuerdo de apoyo pues se debe hacer en estos dos espacios. Otra de las preguntas que hacían es por qué era importante determinar el tipo de discapacidad de la población que es titular del acto jurídico y que acude a un centro de conciliación o a una notaría. ¿Por qué es importante definir el tipo de discapacidad? Porque dentro de la definición de ese tipo de discapacidad se puede comprender de mejor manera cuáles son las necesidades y los ajustes que se deben hacer a la persona que acude, sea al centro de conciliación o sea a la notaría. Dentro de este entendido, vamos a mirar que estos ajustes van a ir comprendidos en todo ese protocolo que se explicó en la sesión del día lunes, en los cuales se invita a tener ciertas pautas en temas de accesibilidad, de ajustes razonables, de un trato digno hacia la población con discapacidad. Otro de los elementos ligados al tema de ajustes y de atención, preguntaban si la persona de la recepción debía estar entonces también capacitada en la ley 1996. Pues no necesariamente en la ley 1996, pero sí en el entendimiento de ese protocolo y en ese protocolo igualmente en una capacitación sobre la convención como tal, porque son ellos los que van a atender a la población. Entonces ellos deben conocer cómo deben ser todas estas pautas referentes a la atención. Para de esta manera, como todos tenemos una misión, que es otorgarles a la población con discapacidad un servicio de calidad y con todos los estándares internacionales que están descritos en la convención. Otra de las preguntas que han manifestado en relación en el chat que pude filtrar es lo correspondiente a los ajustes razonables. Entonces, habían varios comentarios donde se expresaba que si se tenía, que de dónde salía, digamos, ese insumo, ese gasto para proveer esos ajustes razonables que pueda tener la población para poder determinar su voluntad y preferencias y poder hacer ese ajuste. Recuerden que en clases anteriores habíamos expresado
que los ajustes razonables no pueden ser desproporcionados, no deben generar una carga excesiva para la persona o el centro o la notaría que va a prestar este servicio. No pueden ser desproporcionados porque no le podemos colocar e imponer una carga pues totalmente absurda a los centros de conciliación y notarías. Por ejemplo, el caso de que una persona exprese que necesita cierta herramienta tecnológica y su alquiler en el mercado se consigue en 1.000.000 de pesos o 500.000 pesos la hora, pues es digamos, un ajuste que tiende a ser desproporcionado y que por lo tanto se debe mediar a que sean estos ajustes los más razonables posibles y menos cargados para el centro de conciliación y la notaría. No están obligados ni los centros ni las notarías a hacer ajustes desproporcionados y que causen una carga para estos dos espacios. Perfecto. Bueno, también se trató de el tema de las valoraciones de apoyo. Noté en el chat de manera general, no voy a colocar, digamos, las preguntas en concreto, sino que cogí toda, digamos, la magnitud de dudas en torno a una temática y la idea es ir despejando esas dudas y en cada una de las sesiones que vamos a ir teniendo, pues la idea es irlas despejando para que nos quede absolutamente todo claro. Bueno, en ese tema es preciso resaltar que en ningún momento ni los centros de conciliación ni las notarías tienen el deber, ni siquiera están autorizadas para hacer valoraciones de apoyo, ¿sí? Estas valoraciones de apoyo tiene que salir una reglamentación, de acuerdo a la ley 1996, se tiene que reglamentar. Esa reglamentación fue socializada dentro del documento de socialización en ese aspecto, pero todavía pues no tenemos la reglamentación en temas de valoración de apoyo. Hay que esperar cómo va a funcionar, cuáles van a ser esos derroteros, esos lineamientos, pero las valoraciones de apoyo no las van a hacer ni los centros de conciliación, ni las notarías, ni los notarios, ni las notarias, para que lo tengan claro. Perfecto. Otro de los elementos importantes que se tiene que tener en cuenta en el tema de valoración de apoyo, como yo les explicaba el día de ayer, uno de los contenidos que tiene que tener la solicitud de conciliación que diligencie sea la parte, la persona titular del acto, o sea, la persona que va a fungir de apoyo. Esa solicitud, el centro de conciliación debe verificar, igualmente la notaría, si existen valoración de apoyo de esa persona que va a ser titular del acto jurídico. En ese entendido, es si lo tiene. Ojo, no es un prerequisito para poder acceder a suscribir un acuerdo de apoyo ni a un centro, ni una directiva anticipada a una notaría. No es un prerequisito para poder hacer esa solicitud de suscripción de apoyos. Si lo tiene, debe aportarlo a la solicitud. ¿Por qué? Porque eso nos puede dar ayuda y más adelante les comentaré cómo nos puede ser un soporte de ayuda en el marco de esa entrevista o de esa audiencia privada. ¿Listo? Vamos a ir aclarando esos conceptos. Entonces, una cosa es la suscripción de acuerdo de apoyo y otra cosa es la valoración de apoyo. Ustedes como conciliadores, notarios y notarias no deben hacer valoraciones de apoyo cuando una persona acude a el centro de conciliación o a la notaría.
Lo que único que está en relación al tema de valoraciones de apoyo es que si tiene ese documento, ese informe de valoraciones de apoyo, pues debe entonces aportarlo en la solicitud, para que nos quede supremamente claro. Bien, perfecto. Que me están preguntando también, veo que preguntan ahí en el chat qué son valoraciones de apoyo. Yo creo que lo hemos visto y lo hemos explicado en clases anteriores, pero con mucho gusto volvemos a enfatizar el tema de las valoraciones de apoyo. Las valoraciones de apoyo están consignadas en la Ley 1996 y es una herramienta que se encuentra en reglamentación aún para mirar cuáles van a ser las pautas, y esa valoración de apoyo es donde se va a necesitar ante todo en la adjudicación judicial de apoyos, cuando se vaya directamente donde el juez y va a indicar, digamos, todas esas pautas de historia de vida de la persona, de relacionamiento, y es algo muchísimo, un documento muy técnico que tienen que hacerlo para poder determinar en la medida cuáles son esos apoyos que se requieren, ¿sí? Como les digo, el tema de valoración de apoyos, estamos esperando la reglamentación que debe salir en pocos días, pero igual también ese documento fue socializado por parte de la consejería, de la alta consejería para la discapacidad. Bueno, vamos entonces al otro punto. Y en ese otro punto es, ayer se presentaron ciertas recomendaciones, el decreto no dice el decreto reglamentario de la ley 1996 sobre suscripción de apoyos y directivas anticipadas. En ningún momento expresa cuál es la herramienta, ni expresa que usted lo debe hacer basado en este formato, la entrevista privada o la audiencia privada en temas de conciliación, no lo expresa. Ayer se propusieron ciertos, digamos, herramientas, pero básicamente lo que se quiere y lo que se debe hacer con esas herramientas de acercamiento en ese espacio privado como la persona titular del acto es lograr determinar que la persona dio signos inequívocos de comprender el trámite y su expresión libre de voluntad, ¿sí? Y que esto, pues, no solamente se debe verificar si es una persona con discapacidad, ¿sí? Es decir, en el rol tanto de ser conciliadores, conciliadoras, notarios, notarias, pues tenemos que mirar que exista pues esos signos de comprender el trámite y también de expresar libremente esa voluntad. Y eso es lo que se tiene que hacer en ese espacio de la entrevista o de la audiencia privada. Se tienen que crear diversas herramientas o una herramienta, un documento o una entrevista semiestructurada, digamos, todo eso está en manos de las posibilidades y del ejercicio que se va dando en los centros de conciliación y en las notarías. En este curso vamos a dar algunas opciones de cómo abordarlo, que con mucho gusto también compartiremos y que será entonces la próxima semana, igualmente en sus clases prácticas. La idea es que ustedes empiecen a practicar cómo podría ser esa entrevista privada, cómo sería esa audiencia también privada con la persona con discapacidad. ¿Qué deben hacer en ese espacio? Tienen que orientarlo específicamente con los, pues, ya habiendo filtrado qué ajustes razonables se le debe hacer a la persona para que usted logre una comunicación totalmente plena, efectiva con la persona titular del acto. Y nuevamente, entonces, usted en ese diálogo que va a sostener con la persona, pues debe determinar si tiene o no signos inequívocos de comprender el trámite y adicionalmente que está expresando libremente su voluntad. Un momentico, tomo agua. Perfecto. Vamos con otro temita, que es el tema de la directiva anticipada. Y en el tema de la directiva anticipada surgen pues varias dudas
que todavía no logran entender el concepto de directiva anticipada. Recuerden que en los espacios de centros de conciliación y notarías se pueden hacer dentro de este decreto reglamentario que reglamenta la ley 1996 dos situaciones. Puede ser una suscripción de acuerdo de apoyo por medio del centro de conciliación mediante un acta o por medio de una notaría por escritura pública. Igualmente, lo segundo que se puede hacer es hacer una directiva anticipada, que igualmente se debe hacer en un acta igual y en notaría por medio de escritura pública. Dentro de la ley 1996, estas directivas ustedes van a encontrarlas en el artículo 21 de la ley 1996. Ese artículo 21 de la ley 1996 expresa que de las directivas anticipadas son una herramienta por medio de la cual una persona mayor de edad puede establecer la expresión fidedigna de voluntad y preferencias en decisiones relativas a uno o varios actos jurídicos, y allí viene el punto, con antelación a que esos actos jurídicos ocurran. Estas decisiones pueden versar sobre asuntos de salud, financieros o personales, entre otros encaminados a tener efectos jurídicos. Entonces, es una herramienta por la cual de manera anticipada se van a dejar reflejada esa voluntad y esas preferencias de tomar ciertas decisiones con antelación referentes a temas de salud, financieros, personales y demás. Ese es el concepto de directiva anticipada. ¿Perfecto? Bien, dentro del tema de la directiva anticipada hay que entender que la directiva anticipada queda inscrita en un acto solemne. ¿Y qué quiere decir que es un acto solemne? Pues que deberá suscribirse mediante escritura pública ante notario o mediante acta de conciliación ante conciliadores extrajudiciales en derecho. Bien, dentro de eso pues establece también en su artículo 23 unos aspectos mínimos que fue los que les compartí el día de ayer, que debe contener el contenido mínimo de esa directiva anticipada que les expuse ayer. Les vuelvo a recordar cuál debe ser ese contenido. Básicamente, la ciudad y fecha en la cual se va a expedir el documento, identificación de la persona titular de ese acto que realiza la directiva, y en caso de estar realizándola con persona de apoyo, pues hay que identificar a esa persona que funge de apoyo. Igualmente, si hay persona de apoyo con la banda de creación del documento, se debe dejar constancia de que de haber discutido ese documento con el titular del acto, las implicaciones que ese acto genera al incluir una directiva anticipada. Igualmente, la manifestación de la voluntad de la persona en la que señala las decisiones anticipadas que busca formalizar, la firma de la persona titular y la persona de apoyo designada en directiva anticipada. Esos son los contenidos que el día de ayer les compartí y que se encuentran y los pueden encontrar en la ley 1996 en el artículo 23. Bueno, ¿qué más sobre las directivas anticipadas? Que es en relación a poder de decisiones expresadas pues con anterioridad por medio de una directiva anticipada, son de obligatorio cumplimiento para aquellas personas que quedaron designadas de apoyo y que hayan sido designadas mediante esa directiva y que hayan asumido el cargo conforme pues al artículo 46 de la misma ley 1996, que también ya la hemos ido tocando. Habla sobre el tema del artículo 28 de la ley 1996, me estoy remitiendo a la ley 1996 en pleno, no sobre el decreto reglamentario de la ley, sino la ley 1996,
En esa referencia, en su artículo 28, vamos a encontrar que habla de una cláusula de voluntad perenne. Y voy a comentarles en qué consiste. Entonces, de acuerdo al artículo 28, dice que la persona titular del acto jurídico que realice una directiva anticipada podrá incluir en la misma una cláusula de voluntad perenne por medio de la cual invalida de manera anticipada las declaraciones de voluntad y preferencias que exprese con posterioridad a hacer la directiva anticipada, la suscripción de esa directiva anticipada, siempre que contradigan las decisiones establecidas pues, en la directiva. ¿Listo? Eso es lo que expresa la norma sobre que se puede hacer una cláusula de voluntad perenne. No obstante, la ley no establece las consecuencias de contradecir con posterioridad una cláusula de voluntad perenne y dicha cláusula puede llegar a ser modificada, sustituida o revocada en cualquier momento por quien la suscribió mediante el mismo trámite surtido para la creación, y ese es un principio pues, del derecho, pues que de la misma forma como usted lo creó, pues de esa misma forma lo va a tener que modificar, sustituir o revocar. Si lo hizo mediante un acta de suscripción de directiva anticipada, pues lo tiene que volver a hacer por un acta. Si lo hizo por medio de una escritura pública, pues lo tiene que hacer mediante escritura pública también. Perfecto. Y allí se deberá señalar pues la voluntad de modificar o de revocar, etc. Hay algo que cabe de resaltar de este tipo de cláusula. Solamente podrán ser obviadas en decisiones de salud. Adicionalmente, pues el artículo 26 establece que las decisiones expresadas a través de una directiva anticipada serán de obligatorio cumplimiento para el tercero, siempre y cuando se tengan obligaciones de no hacer que no sean contrarias a la ley o cuando verse sobre procedimientos médicos. Entonces, de esa manera, traté de darles como más claridad en temas de la directiva anticipada, pues que a lo largo del curso ya lo hemos tocado. Recuerden que son dos elementos fundamentales para la suscripción, sea por centros de conciliación mediante conciliadores extrajudiciales en derecho registrados en centros de conciliación o ante notarios o notarias, que se pueden suscribir acuerdos de apoyo o directivas anticipadas en cualquiera de estos dos espacios. ¿Listo? Sigamos. Otro de los temas que quiero dar claridad es el tema de la solicitud de conciliación, quién la tiene que presentar. Y en este tema de solicitud de conciliación, se puede observar que la solicitud de conciliación, de acuerdo al decreto reglamentario, se puede presentar, esto sí ya es de acuerdo al decreto reglamentario, se puede presentar por la persona titular del acto jurídico o por quien fungiría como apoyo. La presenta la solicitud de conciliación y esta solicitud de conciliación debe presentarse ante el centro de conciliación, el cual tiene como pues deber verificar esos datos que como mínimo deben incluirse en la solicitud de conciliación y que vimos el día de ayer, que son si tiene o no tiene, si ha suscrito o no ha suscrito con anterioridad algún apoyo o una directiva anticipada, el nombre de la persona titular, la forma como desea comunicarse la persona, bueno, diversos contenidos que ya vimos en la clase pasada. El otro tema que es importante abordar es lo relacionado a una pregunta que le hicieron mucho en el chat, es el tema de cómo garantizan esto. Entonces, el decreto reglamentario expresa que garantizar que quienes integran la lista de conciliadores extrajudiciales en derecho para atender trámites
de formalización de acuerdos de apoyo y directivas anticipadas acrediten la formación en la Ley 1996, en el marco también del modelo social de derecho y demás. Si con este curso se acredita, sí señores, sí señoras, se acredita con este curso, se puede acreditar. Entonces, ahí despejo también esa pregunta que tenía. Dentro de la audiencia privada había también otra duda que era en relación a el tema del grupo interdisciplinario o de los apoyos interdisciplinarios que podría tener el Centro de Conciliación o las notarías. En este entendido, el decreto reglamentario expresa que en la audiencia privada, en esta audiencia podrán participar personas de otras disciplinas que faciliten la interacción y el diálogo con la persona con discapacidad según el criterio del conciliador, así como personas que lleven a cabo una labor de mediación lingüística y comunicacional en el caso en que ello sea necesario. Y le subrayo, podrán participar. Eso quiere decir que si lo ven conveniente, si ustedes lo consideran, si el centro de conciliador lo considera, si los notarios y las notarias consideran que se debe tener en esa audiencia privada el acompañamiento de otras disciplinas, pues lo podrán hacer. No es de obligatorio cumplimiento tener un grupo indisciplinario, sino que en esta audiencia podrán participar personas de otras disciplinas que faciliten la interacción y el diálogo. ¿Claro? Bien. Vamos entonces con la última despejo de dudas que tratamos de que fuera esta primera media hora de la clase, poderles despejar esas dudas que nos han preguntado el día de ayer y que las puedo observar en el chat. A veces uno dictando la clase está muy concentrado en dictarle y poderles transmitir los conocimientos. A veces puedo mirar mi celular y miro el chat donde está, pero recuerden que la idea de esta parte teórica es tipo seminario, donde vamos a interactuar de esta manera, despejando las dudas que vamos a tratar de despejar en la sesión siguiente para que ustedes tengan claridad en el marco. Igualmente van a tener el espacio que es supremamente enriquecedor, que es el componente práctico de las sesiones que van a tener mañana, el sábado y las siguientes, donde ustedes podrán pues, materializar y palpar mucho más esa parte teórica que les hemos expuesto. Uno de los temas que expresan mucho en el chat es si el titular del acto jurídico se encuentra absolutamente imposibilitada para manifestar su voluntad y preferencia por cualquier medio, modo y formato de comunicación posible, pues en ese caso, si está totalmente imposibilitado, ¿cuál debe ser igualmente tanto para los centros de conciliación como para las notarías? Pues está en referente de poder poner a disposición todos esos ajustes razonables, todas esas ayudas para poder determinar que efectivamente pues, está imposibilitada de manifestar su voluntad y pues tendrá que expresarlo mediante un documento, dígase un acto, una constancia, que pues esa persona se le hizo esos dos ajustes para tratar de comunicarse, se hizo esto, y en realidad no logró. En ese tema de que esté imposibilitada, pues hay el tema de que está una etapa que es la adjudicación judicial de apoyos, que la pueden encontrar en el artículo 37 y 38. En eso, pues, es una posición personal, cuando pongo PES, porque es una posición por parte de Paula. Cuando llega a tener esa situación en un centro de conciliación o en una notaría, pues, digamos, lo más sano sería hacer una constancia de que se hizo todo y que no existe pues una negación del servicio. Recuerden que tanto los espacios de los centros de conciliación como las notarías no pueden negar el servicio, deben ser totalmente accesibles desde un enfoque diferencial desde esa discapacidad.
y pues que vamos entonces igualmente a estar supervisados y tenemos un ente vigilante y control de las actuaciones, ¿sí? Esto ya, digamos, sería ya un paso diferente a lo que compete este curso, que son todo el tema de adjudicación judiciales de apoyos, que pues harán los jueces respectivamente. ¿Listo? Bien. Ya entrando entonces en materia, ya habiendo evacuado en 35 minutos las dudas que de manera resumida pude lograr, pueden entender que este es un curso que lo están viendo entre 1.300 a 1.500 personas en vivo, pero están inscritas muchas más. Entonces pueden imaginarse la magnitud de preguntas que se hacen en cada sesión. Entonces, el método que se utiliza para poder tratar de resumir todas esas dudas es colocarlas en bloques temáticos, como fue lo que logré expresarles en la parte inicial de esta sesión. Espero que haya contribuido un poco a solucionar algunos interrogantes que hayan podido tener hasta este momento en el curso. Igualmente pueden seguir haciendo sus preguntas. No somos apáticos en el chat, yo lo leo para mirar y cerciorarnos también de que ustedes estén entendiendo y pues importantísimo que puedan interactuar. ¿Cómo lo vamos a hacer? En la siguiente sesión, pues de estas preguntas que se hicieron en el ámbito de esta sesión, porque no puedo estar mirando el chat y dictando contenido, porque me queda bien complejo. Trato de hacerlo, pero en realidad me queda bien complejo, dada la magnitud de los comentarios y preguntas, pero lo vamos a hacer en ese sentido con la posibilidad de que ustedes reciban retroalimentación. ¿Listo? ¿Les parece? Bueno, entonces arrancamos con nuestra temática del día de hoy. El día de hoy vamos a mirar todo lo relacionado a la formalización de suscripción de apoyos y de directivas anticipadas por parte de los notarios y las notarias. Para iniciar todo este contexto de la razón de por qué se pone en el escenario de los notarios y las notarias esta labor tan interesante y tan incluyente y de que profundiza de gran medida todo ese marco internacional y esa lucha de los derechos de la población con discapacidad, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, de poder forjar acceso a la justicia desde un enfoque totalmente diferencial, con unos ajustes razonables, con el respeto de la capacidad jurídica que tiene la población con discapacidad. Es así que el rol de los notarios y conciliadores y conciliadoras son supremamente importantes como operadores para poder llevar y materializar todo ese espíritu y todos estos principios que tiene la convención y que están forjados en un marco normativo interno de igual manera. Perfecto. Vuelven a preguntar, me voy a volver un poquito a las preguntas, porque quiero aclarar, están preguntando que cómo se hace esa constancia, además, no hay un formato descrito de cómo se hace, eso fue netamente, por eso les pongo acá que es una P, es una sugerencia por parte mía como docente, más no existe, digamos, un formato ni absolutamente nada, pero se puede crear, ¿sí? De acuerdo, digamos, para que ustedes tengan un soporte que se hizo toda esos ajustes para determinar. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos con el tema de los notarios y las notarias. Vamos a comprender en ese sentido de la estructura del Estado, tratarnos de aquellos que no son notarios ni notarias. Yo sé que aquí hay varios notarios, notarias y también todo su grupo de apoyo de trabajo en las notarías, pero también hay personas que no necesariamente son notarios, sino conciliadores, conciliadoras y que están haciendo el curso. Entonces, importante esbozar dentro de eso, contextualizar de qué parte de la estructura del Estado hace parte en las notarías, los notarios, las notarias, dentro de la estructura del Estado.
Y esto es fundamental, pues, para entender, digamos, también ese rol que se debe asumir y esas responsabilidades también que tienen las notarias y los notarios implicadas por ejercer una función pública. Entonces, es uno de las labores, digamos, que tiene un velo de responsabilidad supremamente importante desde esa labor que cumplen y que por lo tanto se deben entonces tratar de desbozar toda esa magnitud y esa responsabilidad que asumen en ese rol de notarios y notarias, que es un rol supremamente importante para operar absolutamente todo lo concerniente a ese servicio que se da a la ciudadanía y un rol que se debe destacar e igualmente respetar. Bueno, dentro de los notarios en la estructura del Estado, vamos a encontrar que dentro de la estructura del Estado, ellos se encuentran ubicados en un tema de descentralización por colaboración. Entonces, les voy a dar, yo soy docente en la parte de Derecho Público, entonces manejo el tema, les voy a dar una introduccióncita muy breve en temas de estructura del Estado para que entendamos dónde vamos a encuadrar a los notarios y las notarias. Dentro de la estructura del Estado vamos a encontrar que desde esa rama ejecutiva se puede dividir dentro de unas matices que se generan, dígase delegación, descentralización o desconcentración, y dentro de esas matices de la descentralización vamos a encontrar que la descentralización puede originarse de tres formas. Se puede expresar esa matiz de descentralización. Se llama matiz porque son aquellos tres elementos o tres matices o componentes, dígase delegación, descentralización o desconcentración, que nos ayudan a que dentro de todo lo que tiene que hacer un Estado, pues pueda de una manera efectiva poder satisfacer esa demanda social que demandamos diariamente todos los colombianos, dígase temas de salud, temas de vivienda y demás. Dentro de la descentralización vamos a encontrar tres categorías: la descentralización por servicios, la descentralización por territorio y la descentralización por colaboración. Dentro de la descentralización por colaboración tiene una característica muy específica, que son particulares, pero en ejercicio de una función pública. Entonces, en este caso estamos entre los notarios y las notarias. Son un particular que actúa bajo una descentralización por colaboración y que el servicio que se presta por parte de los notarios y las notarias es de carácter público. Y al ser de carácter público, pues tiene todo un velo de garantías que se deben dar en torno a la prestación de ese servicio de carácter público, que estén dentro de unos estándares que respeten todo ese cuadro de derechos fundamentales del marco constitucional para que puedan reflejarse y materializarse de forma debida. Los notarios y las notarias, hay que precisar que no son funcionarios ni funcionarios del Estado, simplemente ejercen una función pública, y a pesar de que los notarios no son funcionarios públicos o servidores públicos, sí están sujetos a las obligaciones y sanciones que impone dicha sanción. Es por eso que dentro de esa función que ejercen los notarios y las notarias, pues deben fungir y estar totalmente reflejando unos estándares de calidad, de buen servicio y de acceso, porque también son regulados por unas obligaciones, unas sanciones que impone dicha función, y por eso ustedes ven que cada vez, pues todo el tema de los notarios y las notarias van perfeccionando su servicio para que su servicio sea notablemente de calidad, que no haya negación de servicio por ciertos temas y aspectos de discriminación basada en discapacidad. Bueno. Vamos entonces a mirar por acá
estas preguntas, ¿por qué le compete este tema a los funcionarios y funcionarios de notarías? Porque igual que todos los ciudadanos y ciudadanas comunes, tenemos el deber de promover el derecho a una igualdad real y efectiva. Y tema de ese deber de promover una igualdad real y efectiva no está solamente en cabeza de los notarios o las notarias, ni los conciliadores ni las conciliadoras, sino quitándose ustedes ese vestido de conciliador o de notario. Por el simple hecho de ser ciudadano y ciudadana, tenemos un deber de promover ese derecho de igualdad real y efectiva en todos los escenarios que comprende una sociedad. Y de esa manera también estamos totalmente obligados a adaptar medidas en favor de grupos que han sido históricamente discriminados, como es el caso del grupo poblacional que estamos trabajando en este curso, que es la persona con discapacidad. Entonces, esto es un deber que va mucho más allá del simple hecho de asumir un rol de conciliador, conciliadora o notario o notaria. Es un deber que tenemos todos los ciudadanos y además se enfatiza cuando cumplimos un rol que es notario, notaria o conciliador o conciliadora, se resalta y se enfatiza más ese cumplimiento de ese deber de apoyar y tener una igualdad real y efectiva para esos grupos poblacionales históricamente vulnerados y discriminados, como ha sido y como lo hemos podido ver en todos los modelos que se vieron en las clases pasadas, desde ese modelo de la presidencia, desde ese modelo médico, donde han sido notablemente vulnerados los derechos de la población con discapacidad. Además, pues tenemos el deber de no se debe discriminar. Recuerden que ya existe pues una ley que sanciona todo tipo de acto discriminatorio, y eso hay que tenerlo en cuenta, que todo el tema de servicios, sea el servicio que se presta en centros de conciliación o en notarías, pues no deben tener ínfulas de ningún tipo discriminatorio para acceder a estos espacios. El punto de también que es de vital importancia es conocer los derechos de las personas con discapacidad para promover ese derecho a una igualdad real y efectiva. Y dentro de esos derechos, pues están todos los que podemos hacer, tanto acceder a esos servicios que nos prestan las notarías, que nos prestan los centros de conciliación y que de esa manera también deben ser prestados en igualdad de condiciones para la población con discapacidad. Y pues indispensable conocer la importancia de lo que hemos estado hablando a lo largo del curso, que es el de poder englobar y aplicar todos esos principios y ese espíritu de la convención en cada uno de nuestro actuar. ¿Por qué le compete este tema a las funcionarias y funcionarios de las notarías? Porque la discriminación por razones de discapacidad, es decir, el mismo servicio que le podemos prestar a una persona sin discapacidad, pues se lo debemos prestar en las mismas condiciones, porque recuerden que existe la ley 1752 de 2015 y todo esto pues podría encaminarse, o sea, un tema de una denuncia, o también se podrían instaurar temas de tutela por negación de acceso a la justicia, en vulneración pues al principio y al derecho a la igualdad. Igualmente, la Convención de los Derechos de la Población con Discapacidad señala que como un acto de discriminación no implementar las obligaciones que la misma contiene y que deben ser desarrollados por Estado, los funcionarios públicos y la sociedad en general. Y en este sentido, pues entendamos que dentro de esa estructura del Estado van a fungir una función pública, las notarías, que por lo tanto estarían dentro de esta obligación de implementar todo lo relacionado a la inclusión de vida de la población con discapacidad en todos estos escenarios. Bueno, espero que vayamos bien. Cualquier cosa me van comentando si voy muy rápido, entonces mermo velocidad, que a veces tiendo a hablar muy rápido, pero espero poder
estar hablando a una velocidad que puedan comprender lo que les estoy comentando. Perfecto. La normatividad sobre los derechos, todo el cuadro internacional, ¿es vinculante para notarios y todo su equipo? Sí, claro, igual que para los conciliadores y conciliadoras. Recuerden que todo esto está ligado a un marco de bloque de constitucionalidad y que de acuerdo a todos los estados, pues tienen que aplicar todos esos estándares y que deben esa convención y toda la normativa internacional, pues va a empezar a ser parte de ese bloque de constitucionalidad, mientras esos tratados internacionales de derechos humanos sean ratificados por el Estado colombiano, van a tener una misma fuerza de que la Constitución y que por lo tanto van a ser de cumplimiento obligatorio a nivel interno. Entonces, al haber Colombia ratificado, pues todos, sean notarios, su equipo, conciliadores, conciliadoras y las personas del común sin ejercer algún tipo de estatus o rol, pues también debe aplicarlo porque hace parte del bloque de constitucionalidad y te van a contener la misma fuerza de la Constitución y van a tener la obligación en el marco interno del Estado colombiano. Es así pues que los funcionarios de las notarías, por obligación, tienen que revisar en primera medida pues todo ese contenido de la Constitución donde habla de la igualdad y las normas integradas vía bloque de constitucionalidad que resulten ser instrumentos internacionales de derechos humanos, así como la interpretación que los mismos se han hecho del mismo. Entonces, así como los conciliadores, como los notarios, pues esta normatividad es vinculante. ¿Por qué? Porque es vinculante para cualquier persona del territorio colombiano, porque ya hace parte de nuestra normatividad, de nuestro ordenamiento jurídico interno. ¿Listo? Que deben garantizar, digamos, en esa estructura de notarías, en cabeza pues de los notarios y notarias. Garantizar pues que existan, y esto es un resumen de lo que ya se ha venido hablando y que se detalló a nivel de los protocolos de atención a población con discapacidad. Que es relacionado a garantizar que existan rampas apropiadas para el ingreso de las notarías, busca la posibilidad de garantizar intérpretes en lengua de señas colombiana o guías intérpretes o taller de formación para los funcionarios y funcionarias. Aquí, pues, podrían ustedes, tanto los centros de conciliación como las notarías, establecer ciertos, digamos, acuerdos o convenios o alianzas con diferentes entidades, dígase la alcaldía, el INSI, el INSOR, para que puedan facilitar, garantizar la posibilidad de la lengua de señas colombiana, las guías intérpretes básicamente para personas sordociegas, o podrían también inscribirse en el centro de relevo, pues que es una herramienta virtual que ayuda a tener intérpretes de la lengua de señas colombiana de manera virtual. Entonces hay diferentes posibilidades. Perfecto. Vamos entonces al número C, que es enviar documentos de forma digital o en formato Word. Ese es uno de los ajustes que pueden hacerse, que es también, ahorita lo vamos a ver, que el decreto reglamentario lo expresa, que la persona titular del acto debe expresar cómo para él es la forma preferida o más idónea para que le envíen comunicaciones. Entonces hay un formato, ante todo en el tema de las personas con discapacidad visual, es enviar los documentos en forma digital y básicamente en formato Word. ¿Para qué? Para que la población con discapacidad use un lector de pantalla y ese lector de pantalla lo que va a hacer es la posibilidad de que ellos escuchen qué es lo que está inserto en ese documento que tanto el Centro de Conciliación o las notarías le den a comunicar.
Contar con materias informativos acerca de trámites y servicios que sean de fácil lectura y en braille. Esto es muy importante ya que pues, manejamos diversos tipos de documentos que sean de fácil lectura y la posibilidad de poder tener, pues en la medida de lo posible, recuerden que los ajustes no deben ser desproporcionados, de ser necesario dedicar más tiempo con las personas con discapacidad, asegurando que la información sea bien entendida y sobre todo garantizar la gestión para la cual se buscó a la notaría. Realizar la atención en un lugar que no genere estrés, utilizar un lenguaje menos técnico y más simple. Ante todo este tema del protocolo de atención, pues ya lo vimos, quise resumirlo y realizar la atención en un lugar que no genere tanto estrés para población con discapacidad psicosocial. Es importante utilizar espacios donde no haya mucho ruido y de esa manera poder establecer una mejor comunicación con ellos. Vamos a entrar en tema ya de la suscripción de acuerdos de apoyo y directivas anticipadas y de acuerdo a lo que refleja en relación a notarios y notarias es la ley 1996, específicamente en su artículo 16. ¿Qué expresa en su artículo 16? Que los acuerdos de apoyo se pueden suscribir por escritura pública ante notario y procedo a leer literalmente el artículo 16. Expresa que los acuerdos de apoyo deberán constar en escritura pública suscrita por la persona titular del acto jurídico y la o las personas naturales mayores de edad o jurídicas que actúen como apoyos conforme a las reglas contenidas en el decreto 960 de 1970, que es todo ese estatuto notarial, y aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. De manera expresa, la ley 1996 faculta a los notarios y notarias para hacer suscribir acuerdos de apoyo mediante escrituras públicas, igualmente a suscribir directivas anticipadas. Dentro de el mismo artículo se expresa que es obligación del notario garantizar la disponibilidad de los ajustes razonables que puedan requerirse para la comunicación de la información relevante, así como para satisfacer las demás necesidades particulares que la persona requiera para permitir su accesibilidad. Está escrito de la norma, por lo tanto el subrayado es mío, es propio. Garantizar la disponibilidad de todos esos ajustes razonables que ha sido un elemento repetitivo a lo largo del curso. Con anterioridad a la suscripción del acuerdo al apoyo, el notario deberá poner de presente a la o las personas de apoyo las obligaciones legales que adquieren con la persona titular del acto jurídico y dejar constancia de haberlo hecho. Esto es muy importante que se quede expresado de que el notario puso en presente las obligaciones que adquieren con esa persona, las personas que van a fungir de apoyo. ¿Cuáles son esas obligaciones? También están expresadas en la ley 1996 y estas obligaciones son guiar sus actuaciones como apoyo conforme a la voluntad y preferencias de la persona titular del acto. Y esto es muy importante, el verbo guiar sus actuaciones de acuerdo y conforme a esa voluntad y preferencias. No es la sustituir su voluntad, es orientar, es guiar esa voluntad y esas preferencias. Segundo, actuar de manera diligente, honesta y de buena fe, conforme a los principios de esta ley. Y ya hemos visto cuáles son los principios de la ley 1996, que es fundamentada en la Convención de los Derechos de la Población con Discapacidad. Dentro de ese actuar de manera diligente, honesta y de buena fe, en todo el actuar correspondiente a qué apoyos, a qué apoyo va a ser dentro de ese acto jurídico,
que va a apoyar a la persona titular del acto jurídico. Luego, el tercero es mantener y conservar una relación de confianza con la persona a quien presta el apoyo. Recuerden que todo este tema del titular del acto jurídico debe mediar siempre, en cualquier situación, debe mediar la confianza para poder seguir teniendo un relacionamiento, seguir teniendo esa confianza con el apoyo o la persona de apoyo designada. Si ya no hay confianza, pues empieza a quebrantarse pues estas obligaciones y por lo tanto el titular del acto jurídico podría modificar o terminar la suscripción de ese acuerdo de apoyo hecho vía centro de conciliación o vía notaría. Mantener la confidencialidad de la información personal de la persona a quien presta el apoyo, pues como todo en nuestro trabajo, mantener esa confidencialidad de la información personal, esos datos sensibles que se manejan. Los demás que les sean asignados judicialmente o acordadas entre la persona titular, y subrayo acordadas porque aquí no estamos hablando de vía judicial, sino las que sean acordadas entre la persona titular y la persona de apoyo, pues entrarían también a ser obligaciones ya desde ese consentimiento entre ambas partes o entre las partes. Dentro del procedimiento como tal en una notaría para poder llegar a tener una escritura pública, pues están básicamente 4 pasos que nos lo expresa el decreto 960 del 70, y es el tema de la recepción. En este caso vamos a mirar que es la recepción de la solicitud de suscribir un acuerdo o una directiva, la extensión, el otorgamiento y la autorización. El trámite para la formalización, ¿cómo van a quedar formalizados? Pues mediante escritura pública. ¿Dónde se expresa? Lo expresa la misma Ley 1996 del 2019. Y recepción. En este paso de la solicitud y la recepción, vamos a mirar que el decreto reglamentario nos consigna lo siguiente. La solicitud deberá ser presentada por el titular del acto ante notaría a través de los medios presenciales o tecnológicos disponibles para la presentación de esa solicitud. Entonces, subrayo el tema de que se puede presentar no solamente de manera presencial, sino también con algún otro instrumento tecnológico disponible. Y ahorita que estamos en el marco de todas estas herramientas tecnológicas, plataformas, todo el servicio en tema de la virtualidad, pues también podríamos generarse que se puedan enviar pues por correos electrónicos o por algún tipo de medio tecnológico disponible que cuente con él las notarías. ¿Listo? Pueden ser de cualquiera de las dos formas. En este momento se está poniendo a disposición de ustedes en el chat la asistencia para que por favor diligencien la asistencia. Recuerden que les dije que siempre aparecía en la mitad de la clase. Entonces, para que puedan ustedes saber de que ya se está compartiendo con ustedes el link donde pueden registrar su asistencia. Por favor, como les he comentado, dejemos al menos unos 5 minutos
sin escribir nada en el chat para que no suba mucho esa conversación y todas las personas asistentes a este curso puedan registrar su asistencia. ¿Me están escuchando? Porque no veo que se esté compartiendo pantalla. ¿Están viendo las diapositivas, por favor? Porque yo en el chat, en el YouTube no las veo. ¿Sí las están viendo? ¿Sí las ven? Listo, perfecto. Yo no las veo, no sé por qué. Si las están viendo, perfecto, pues continuamos. ¿Qué debe contener entonces esta solicitud de recepción? De acuerdo al decreto reglamentario, pues debe contener la existencia o no de acuerdos de apoyo o de directivas anticipadas vigentes, actuaciones y actos para que precise la formalización de apoyos o directivas anticipadas. Entonces, en relación a esto, la existencia o no de acuerdos de apoyo o de directivas vigentes, anticipadas vigentes, pues es importante saber si la persona anteriormente ha suscrito o no acuerdos de apoyo o directivas anticipadas. En relación a las actuaciones y actos para los que se precisa la formalización de apoyos o de directivas anticipadas, hay que precisar cuáles son esos actos jurídicos para los cuales se va a formalizar esos apoyos y esas directivas anticipadas. El nombre y datos de contacto de la o las personas naturales o jurídicas que designará como apoyo. Nombre y datos de contacto de la o las personas naturales o jurídicas que designará como apoyo. Pues esto toda vez que si se van a designar apoyos, pues deben contar con los datos de contacto para poder de esa manera comunicar cuando se va a hacer todo el trámite de la escritura pública. Si la persona cuenta con un informe de valoración de apoyos expedido por una entidad prestadora de este servicio, pues lo debe anexar a esta solicitud. Y expresa que con todo, en ningún caso se deberá exigir tener una valoración de apoyos para adelantar el trámite. En ningún momento se deberá exigir una valoración de apoyos para adelantar este trámite. Y hay una observación que es pues muy personal en temas de si aportan esta valoración de apoyo la persona en su solicitud. Hay que, pues, digamos, desde un análisis personal, es que esa valoración de apoyos cuentan con datos sensibles, porque es todo ese tema de la historia de vida de la persona. Entonces, pues esa valoración de apoyos, pues no se podrá levantar o anexar o tener presente en la escritura pública, porque sabemos que pues es un documento público y hacer pues unos datos sensibles, pues esa valoración de apoyos pues no puede ser pública porque cuenta con esos datos sensibles. Eso es, digamos, una observación desde mi perspectiva personal, pero en ningún momento el decreto lo dice, lo único que expresa es hasta una valoración de apoyos para adelantar el tema del trámite. La forma de comunicación preferida por la persona titular del acto. Entonces, la forma de comunicación preferida por la persona titular del acto es básicamente que la persona que haga la solicitud debe expresar
cómo es la forma que él se quiere que se comunique la notaría con él o ella, que puede ser, por ejemplo, enviar un documento de forma digital en formato de Word para una persona con discapacidad visual, como ese, pues el tema para que ellos puedan hacerlo por lector de pantalla, o cualquier otro tipo de comunicación preferida que debe expresar la persona titular del acto, que es la más conveniente, la más ajustable a sus necesidades. El numeral F es si la persona necesita atención domiciliaria o uso de algún mecanismo tecnológico. Entonces, en este tema, se puede prestar la atención domiciliaria o el uso de algún mecanismo tecnológico. Recuerden que si esos ajustes deben ser proporcionados. Y si la persona necesita atención domiciliaria, esto debe correr por cuenta y del gasto, digamos, de desplazamiento que tiene que hacer el notario o la notaria a ese domicilio, pues es un valor que debe asumir la persona titular del acto. Luego continuamos con el siguiente paso y el siguiente paso es el tema de la citación. Y dentro de este paso de la citación se expresa que la información suministrada por el solicitante, si una vez revisada, que esa es, digamos, la función que se tienen los notarios y las notarias y su grupo de trabajo, revisar que la solicitud contenga como mínimo lo que acabo de informar. Una vez que se verifique que fue suficiente, el solicitante lo expresó, él o la notaria citará al titular del acto jurídico y a las personas que haya indicado, estableciendo fecha y hora para la diligencia. La citación podrá hacerse a través de medios accesibles de acuerdo con las necesidades de quienes intervengan en ese trámite. En temas de la citación. Creo que vamos a buen ritmo. Me pueden escribir si desean que vaya más despacio. Bien, vamos entonces a seguir con el tema de la citación. Simplemente la citación pues es determinable para establecer fecha y hora de la cual se va a hacer la diligencia. ¿Qué diligencias pues se tienen que hacer en el marco? Pues la primera de ellas, que es esta particular que sustenta el decreto reglamentario, es pues la entrevista previa. Esta entrevista previa como tal, pues habla que se debe hacer antes de la suscripción de la escritura pública que formalice el acuerdo de apoyo o las directivas anticipadas. El notario se entrevistará por separado con la persona con discapacidad, indagándola con el fin de verificar su inequívoca voluntad para formalizar el acuerdo de apoyo o las directivas anticipadas. Entonces, en este entendido, pues la entrevista previa vamos a encontrar que tiene unas características y pues la idea es hacer un acercamiento. ¿Y cuál es esa finalidad? Es verificar su inequívoca voluntad para formalizar el acuerdo de apoyo o las directivas anticipadas. Elementos importantes que se pueden extraer de esa parte de la reglamentación. Lo primero, que la entrevista debe realizarse antes de suscribir la escritura pública, ¿sí? Entonces, es una entrevista previa. Previa, 1 hora antes, 2 horas antes, digamos, no está definido, el decreto no lo dice, pero en medio, digamos, de tratar de mirar todo este perfil referente a la persona,
hay que determinar qué sería pues lo más conveniente a fin de darle toda esa garantía de acceso pues al servicio. La entrevista privada es con la persona titular del acto, no van a estar los apoyos, las personas que van a fungir de apoyo, solamente es una entrevista con la persona titular del acto. ¿Qué se busca? Y esto es importantísimo. ¿Qué va a buscar en ese caso el notario o la notaria en esta entrevista privada con la persona titular del acto? Y básicamente lo que va a buscar es lo determinante a verificar su inequívoca voluntad para formalizar el acuerdo de apoyo o las directivas anticipadas. Entonces, en este escenario, pues la entrevista, como bien lo dice el artículo del decreto pues, reglamentario, tiene como finalidad verificar su inequívoca voluntad para formalizar el acuerdo de apoyo a las directivas anticipadas. Ni los notarios ni los conciliadores extrajudiciales en derecho deben hacer en esta entrevista ningún tipo de valoración de apoyos. Es decir, no van a crearse ustedes absolutamente de forma demasiado exacta, precisa, toda la historia de vida y demás, porque pues no es la obligación por parte de ninguno de ellos dos, ni del conciliador, ni del notario. ¿Qué se tiene que hacer? Pues mirar qué herramientas que pues a lo largo de las sesiones próximas se van a mirar cuáles podrían ser esas mejores herramientas para ejercer una mejor entrevista, si puede ser por medio de una entrevista semiestructurada o cómo va a poderse hacer ese acercamiento privado mediante la entrevista a esa persona titular del acto, ¿sí? Yo les coloco ahí, cuando dice P, son opiniones mías, ¿sí? No lo dice el decreto, sino que lo deseo expresar porque considero que puede ser de ayuda para la labor que pueden cumplir. Si tiene valoraciones de apoyos, si la persona titular del acto presentó en su solicitud un informe de valoración de apoyos, pues este va a ser, también podrá ser utilizado en esta entrevista porque va a generar cierta información importante, relevante, que ustedes pueden utilizar para encaminar la entrevista, ¿sí? Pero recuerden que no es un prerequisito ni nada, pero sí puede ayudar a realizar esta entrevista. En las sesiones próximas vamos a profundizar cuáles pueden ser esas herramientas para ejercer esa entrevista, cuáles son los caminos más apropiados, pues vamos a compartirlos para que ustedes puedan determinar y poder valorar pues que este espacio de la entrevista privada puede utilizarse herramientas muy fáciles, digeribles, tanto para los conciliadores en las audiencias privadas como para los notarios en las entrevistas privadas. ¿Listo? Perfecto. Vamos entonces con la recomendación para la entrevista previa. Pues como bien dice el decreto, pues tienen que ustedes mirar la voluntad y el interés. Entonces, en esta entrevista, pues el notario debe determinar si la persona con discapacidad tiene la voluntad de suscribir el acuerdo de apoyo, que es lo que expresa como tal, y es importante velar porque la persona con discapacidad exprese libremente su voluntad en todo pues el proceso que está reflejado pues en el decreto reglamentario, y pues esa es la finalidad de esta entrevista, pues tratar de ver que exprese libremente su voluntad en todo el proceso. ¿Y cuáles son estas herramientas? Pues vamos a profundizar en ellas la próxima semana. Bien, el interés, pues es necesario identificar si la persona con discapacidad muestra interés en la discusión y logra expresar su voluntad e interés en el proceso.
porque muchas veces, como les comentaba el día de ayer, puede existir que usted se esté entrevistando con una persona titular del acto jurídico y usted ve que no le está entendiendo o de pronto se está distrayendo y eso pues nos van a generar ciertas alarmas de que no tiene ese interés de discusión, entonces muy posiblemente hay que tratar de hacer un ajuste para poder entender y comprender la voluntad y el interés en este trámite por parte de la persona titular del acto. Las preguntas que se pueden utilizar, pues como también se las socialicé ayer, pues en esta entrevista privada pueden ser unas preguntas orientadoras hacia lo que habla el decreto. Alguna persona lo obligó a venir, conoce cuál es el trámite que se va a realizar. Entonces, digamos, simplemente es una sugerencia. Estas preguntas no dice en ningún momento el decreto reglamentario que tiene que hacer preguntas orientadoras. Debo dejar esa claridad. El decreto expresa lo que les acabo de comentar de manera textual, que es lo que se refleja en esta diapositiva. Aquí es una sugerencia personal de posiblemente preguntas orientadoras para determinar esa voluntad, ¿sí? Inequívoca. Pero debe quedar claro, pues, que usar esas preguntas orientadoras, por eso se llaman orientadoras, porque recuerden que todos los casos no son iguales. Entonces, todos los casos tienen particularidades y entre esas particularidades, pues debemos reflejar una flexibilidad de acuerdo a esa diversidad. No puede ser pues, absolutamente tan parametrizado, con un formato totalmente parametrizado, que limite el entendimiento en esta entrevista. Los ajustes razonables, lo mismo para lograr la comunicación con la persona. Se deben hacer absolutamente pues todos los ajustes. Y aquí pues hay algo que es importante que se debe entender, de que no solamente la persona con discapacidad en algún momento que va a expresar su voluntad en cualquier escenario, puede ser mediante una declaración extrajuicio en la notaría o en la suscripción de una escritura pública para un tema de compraventa o demás, pues no es el único que va en situaciones a actuar por miedo o la única que coaccionan y la única que va a poder tener vicios en el consentimiento, ¿sí? En la vida normal pueden existir no solamente personas con discapacidad que pueden estar coaccionadas, sino, por ejemplo, puede ir una persona a hacer una declaración extrajuicio porque tiene una amenaza a su familia y por lo tanto va y actúa de forma coaccionada. No el hecho el hecho de ser una persona con discapacidad no es la única que puede ser coaccionada o que puede actuar por miedo. Es decir, por lo general, pues cualquier persona pudiera estar en esa situación y es algo pues que quiero que quede resaltado en ese aspecto, que cualquiera podemos estar en una situación de miedo, coaccionados por X o Y razón. De diferentes sistemas de comunicación. Estos sistemas de comunicación pues lo van a ver en las próximas sesiones, donde van a mirar cómo se puede hacer todos estos diálogos interdisciplinarios o usando sistemas de comunicación para poder entender y comunicarse con la población con discapacidad. Recuerden que cada caso es totalmente diferente. Y para este espacio quisiera presentarles un video de Sofía Álvarez. Sofía Álvarez es una joven caleña que nos viene a compartir su historia y con la posibilidad también que entendamos que en medio de todo este escenario, que más adelante en las otras sesiones vamos a profundizar cómo hacer esta entrevista para que ustedes generen todos estos componentes y todas estas herramientas para hacerlo. Importante ver esta historia, nos comenta Sofía,
para que entendamos que no es tan complejo como a veces lo pintan de comunicarse con una persona con discapacidad. Y eso yo quiero que se empiece a generar una mirada diferente a que la atención pues no necesariamente es compleja y llena de barreras, sino que vamos a mirar que existen y no es una generalidad de que sea totalmente imposible comunicarse con una persona con discapacidad. Digamos, eso viene siendo, yo creería que la excepción, porque existen demasiados sistemas de comunicación y avances en tecnología que logran que la persona pueda expresar esa voluntad y que pueda expresar esas decisiones y esas preferencias que se tienen. Voy a poner el video, me voy a dar por interrumpir, voy a interrumpir, denme unos segundos para poderles compartir el video. El cual, pues, se los dejo, se los voy a presentar, pero va a ser un video que con esta expresión de esas preferencias que tiene Sofía, lo vamos a seguir utilizando todo este diálogo y este compartir que nos da Sofía, tanto en las clases prácticas como en algunas clases teóricas, para entender cómo se va a poder arrojar una entrevista a través de este caso, pues en específico. Me van comentando mientras estemos transmitiendo el video, si lo están escuchando bien, por favor. Y al finalizar, pues algunas reflexiones en torno también a esto que les estoy comentando. Todas las personas con discapacidad no son iguales, es decir, todos somos diferentes. No va a significar, pues, la reflexión también va orientada a que la atención de la población no significa un reto gigantesco, imposible de tomar, y que con tema de ajustes razonables puede la persona lograr comunicarse a lo largo de todo el trámite, tanto en notarías como en centros de conciliación. Sofía Álvarez Quintero, tengo 23 años. Vivo con mis papás y mi hermano mellizo. Poseo una enfermedad mitocondrial. Para ser más específica, es un síndrome degenerativo llamado LE, que actualmente está estable. Caminé hasta los 10 años por mis propios. Mi nombre es Sofía Álvarez Quintero, tengo 23 años. Vivo con mis papás y mi hermano mellizo. Poseo una enfermedad mitocondrial. Para ser más específica, es un síndrome degenerativo llamado LE, que actualmente está estable. Caminé hasta los 10 años por mis propios medios y a los 6 años se me empezó a dificultar el habla. Ahora lo hago por medio de una aplicación para iPhone llamada Prolog Cortex, que convierte lo que escribo en voz. Además, tengo distonías, movimientos involuntarios. Debido al síndrome, actualmente estoy en silla de ruedas. Me gradué con honores del Liceo Bella Suiza e hice el discurso de grado con subtítulos, para que los demás me pudieran entender. Siempre he tenido el apoyo fundamental de mis padres en todo lo que he querido hacer. Ellos nunca me criaron con pesar y me han dado mucha libertad en mis decisiones. Tuve problemas para ingresar a mi educación superior. Intenté ingresar a varios institutos de arte, pues pinto desde muy pequeña y me encanta hacerlo, pero no pude ingresar por falta de accesibilidad. La solución es que si una universidad quiere hacer una verdadera inclusión, debe ser flexible y adaptarse a las capacidades del estudiante con alguna limitación. Actualmente estudio en la Universidad Autónoma de Occidente, Comunicación Social y Periodismo. Pasé a tercero, cuarto semestre debido a que veo media matrícula por semestre porque no tengo casi tiempo, pues también realizo terapias. Esta carrera la escogí ya que no tenía más opciones. Sin embargo, me ha gustado mucho. En ella me ponen a leer y a escribir mucho y eso me apasiona.
En las materias que he tomado mis calificaciones han sido todas superiores a 4. Doy gracias a la Universidad Autónoma por aceptarme y darme la oportunidad de mostrarles mi potencial. En algunas de las clases ha sido más difícil que me incluyan. En los trabajos en grupo pocos se quieren hacer conmigo. El trabajar conmigo no es nada del otro mundo. Solo me tienen que tener paciencia a que escriba en mi computador o mi celular para que dé a conocer mis ideas. Desde el colegio he tenido el apoyo fundamental de una tutora, la cual me ayuda en mis necesidades básicas, como bañarme, cepillarme y vestirme. Obviamente escojo qué me voy a poner. Cuando voy de compras elijo qué ropa me gusta. Mi tutora o mis papás me ayudan a sacar el dinero de mi cuenta de ahorros. Saqué una cuenta que no tuve que ir al banco a sacarla, porque por mi discapacidad no me dejan sacarla. Entonces Bancolombia tiene una aplicación de celular donde puedo guardar mi plata. El dinero me lo he ganado con la venta de mis cuadros. Más adelante les hablaré de eso. En este momento tengo una relación con un chico llamado Michael, que también tiene diversidad funcional. Llevamos 2 años y 7 meses. Salimos a todas partes y nos amamos mucho. Me operaron obviamente con mi consentimiento para no tener hijos antes de tener relaciones sexuales con mi novio, porque hay una gran posibilidad que mi hijo nazca con mi patología. No quiero eso por nada del mundo y si llegase a quedar en embarazo es de alto riesgo. Quisiera adoptar en un futuro. También me gusta pintar porque con este ejercicio puedo expresar sentimientos y emociones que con palabras me cuesta tanto decir. Mi especialidad es hacer rostros por medio de una foto o cualquier otra cosa y los vendo según el tamaño que lo quiera la persona. El que desee puede mirar mi trabajo y lo que publico en SAQ Art and Disability es mi página de Facebook e Instagram. Actualmente estoy escribiendo artículos y cuentos en otra página de Facebook, llamada Extraordinarios Can. Mis metas son, graduarme de comunicadora, seguir estudiando, trabajar en mis pinturas, seguir escribiendo para la página de Facebook y publicar el libro de mi vida. Yo quiero y puedo decidir. La justicia es de todos. Ministerio de Justicia y del Derecho. Bueno. Espérenme, ya les vuelvo a compartir para que entremos en un espacio de reflexión en torno al video que les acabo de compartir. Bueno, ya les comparto. Perfecto. Listo. Bueno, es una experiencia de vida que expresa Sofía Álvarez. Y Sofía Álvarez, para mí, desde que la conocí, ha sido un ejemplo de todas las posibilidades que existe y que uno mismo se pone esas barreras teniendo mayores posibilidades. Creo que este video nos ayuda a reflexionar en el sentido de determinar de que no es que no se pueda comunicar. A veces hemos tenido a esa persona con discapacidad silenciada de la posibilidad de expresar su voluntad, sus intereses, cómo vestirse, a dónde ir, si quiere o no ejercer cierto oficio. Y todo este aspecto lo hemos ido tocando alrededor de todas nuestras sesiones y yo creo que es un elemento que debe primar y debe resaltarse en todas las sesiones de este curso, porque es a partir de esa conciencia que se genere de las barreras que son las que imponen es el contexto. El problema no es la persona con discapacidad, debe fortalecer esa reflexión para que nosotros como esos operadores de la justicia podamos
emprender alternativas y estrategias de prestar un servicio en calidad, accesible, con ajustes razonables que se deben impartir. Voy entonces, me permiten, a leer algunos de los comentarios en el chat para interactuar con las reflexiones que les genera esta intervención de Sofía. Sofía es de Cali, es pintora y adicionalmente a eso, como ustedes pudieron observar, pues está estudiando comunicación en una universidad de Cali. Y su otro tiempo, pues lo dedica a pintar y allí en el video pudimos observar algunas de sus obras y es una experta en hacer retratos. Bueno, vamos entonces a mirar aquí algunos comentarios. Dice, estoy muy admirada, María del Pilar Salazar, estoy muy admirada de la superación de Sofía. Dice la experiencia que vida, que es ejemplo total de cómo las barreras son las que crean la discapacidad, expresa Norma Sánchez, totalmente de acuerdo. Esta experiencia de vida nos expresa eso, las barreras no son, la discapacidad se crea a partir de esas barreras que generan el poder no acceder, el poder no comunicarse, el poder que no se hagan esos ajustes razonables como tal. Dice María Jaramillo, la voluntad es la más grande fuerza de superación junto a las personas que más nos quieren. Marta Lucía, qué emocionante este video, una demostración de que cuando se quiere, se puede, un modelo a seguir. Ella nos demuestra que no existen barreras. Carmen Elvira nos comenta, el desarrollo de la tecnología es fundamental en su comunicación. Así es, Carmen, dentro de la convención se insta a todos los estados para que fomenten todos esos desarrollos tecnológicos que van a ayudar a la comunicación de las personas con discapacidad y que puedan expresar esa voluntad. Como pueden ver, ese desarrollo lo maneja desde su iPad Sofía, y es una herramienta tecnológica que la ayuda desde esa discapacidad múltiple que tiene a poder expresar todo lo que nos acaba de compartir Sofía. Voy a leer un excelente video, Dalila, un buen ejemplo de superación y de seguir para todas esas personas con discapacidad que los padres los sobreprotegen imponiéndoles todo tipo de barreras. Cornelia expresa excelente ejemplo de inclusión, hermosa. María Amilvia, historia de vida extraordinaria, es el producto de su tenacidad y el apoyo inclusivo de su familia, ejemplo de uso de tecnologías de información. Perfecto, eso es lo que quisiera compartirles con ustedes. Primero, todas las personas con discapacidad y en general todas las personas no somos iguales. Por lo tanto, necesitamos, en el caso de las personas con discapacidad, que se desarrollen en ellos ajustes razonables diferentes. Igualmente, que pueden ver que a la hora de hacer una entrevista con Sofía, pues no va a ser un reto gigantesco de una imposibilidad y que no me pueda comunicar con Sofía. Miren que va a ser algo muchísimo más fácil y digerible en el momento que se usan ese tipo de apoyos. Perfecto. Si el tema de algunos tipos Joana Caterina dice, si el tema en algunos tipos de limitaciones comunicacional, porque no se hacen alianzas con Minsalud y empresas que elaboren estos dispositivos. Yo soy, digamos, una partidaria de que hay que generar soluciones tecnológicas para poder ejercer todos estos ajustes que necesita la población. Entre más existan desarrollos, más posibilidades para poder ajustarle a la persona con discapacidades de diferentes esferas. Ustedes van a poder tener la oportunidad en la próxima semana de mirar todos esos sistemas de comunicación que existen y cuáles pueden ser, y se van a quedar ustedes admirados de cómo una persona con discapacidad, de acuerdo a su tipo de discapacidad, se han desarrollado herramientas para poder lograr esa comunicación, que son todos los sistemas de comunicación. Bueno, muchas gracias. Esta historia de vida de Sofía, vamos a seguir escuchando esa historia de vida
con la finalidad también de comprender todo este escenario de la entrevista para la población con discapacidad. Vamos entonces con el siguiente paso. Ya ahí vamos, voy a hacer un resumen, ya que el video nos hizo un paréntesis, pero era para mí supremamente importante traerlo a colación para que entendiéramos también a lo que nos vamos a comprometer y a lo que vamos a tener que compartir en esos espacios de entrevista. Entonces, vamos a mirar que el primer paso pues es la solicitud y la recepción, luego ya vamos con la citación, la entrevista previa y luego el decreto nos coloca un siguiente paso que es el contenido de la escritura. Y en ese contenido de la escritura, pues además de los requisitos de toda escritura que están en el decreto 960 del 70, el instrumento es mediante el cual se formalice el acuerdo de apoyo o las directivas anticipadas deberá contener A, constancia de haber realizado la entrevista previa. Entonces, el contenido de esa escritura debe tener, dígase, por medio de un acta que hagan los notarios, o una grabación o cualquier otra forma para evidenciar que se hizo esta entrevista previa o privada con la persona titular del acto jurídico. Entonces, esto es lo primero que tiene que quedar en ese instrumento del contenido de la escritura. Lo segundo es el acto o actos jurídicos para los que se formalice el acuerdo de apoyo o las directivas anticipadas. Tercero, la limitación y el alcance de las funciones del apoyo, que digamos tanto en acta como en escritura, pues estos dos aspectos deben ir totalmente claros porque pues es el objeto de la suscripción de un acuerdo o una directiva anticipada, pues determinar cuáles son esos actos jurídicos, la limitación y las funciones del apoyo. E igualmente, el decreto también expresa que debe tener esta escritura las obligaciones que se derivan de la designación y esas obligaciones, pues ya sabemos que hay unas que son, que las trae la ley 1996, pero de común acuerdo, ya tiene que tener desde esa solicitud la persona con discapacidad, pues traerá cuáles van a ser esas obligaciones también adicionales que se deriven pues de esa designación de esa asignación de apoyos o de la directiva anticipada. Y igualmente extrae la declaración por parte de la persona, debe contener la escritura, la declaración por parte de la persona o las personas de apoyo, indicando que no están incursas en causal de inhabilidad para ello según el artículo 45 de la ley 1996. ¿Qué dice el artículo 45 de la ley 1996? Que también se los compartí la clase anterior. Es que ese artículo 45 no debe haber la existencia de un litigio pendiente entre la persona titular del acto jurídico y la persona designada como apoyo. Y segundo, la existencia de conflictos de interés entre la persona titular del acto jurídico y la persona designada como apoyo. Eso sería una causal de inhabilidad según el artículo 45 de la ley 1996 de 2019. Otro de los elementos es el término de vigencia. Ya sabemos que el término de vigencia de los acuerdos de apoyo no puede ser superior a 5 años. En directivas anticipadas, pues no se expresa el término. El medio a través del cual debe ser el caso, la persona de apoyo comunicará. Aquí es un elemento importante que se expresa el contenido de la escritura, debe expresar el medio a través del cual, de ser el caso, la persona de apoyo comunicará a la persona titular del acto jurídico las circunstancias y su decisión de modificar o poner fin al acuerdo. Vamos entonces, ya pasamos del tema de la citación, la entrevista previa, ya también hicimos la extensión y entonces ahorita pasamos al penúltimo paso, que es todo lo relacionado a la lectura y pues al otorgamiento como tal. Y esto básicamente es un trámite, un paso del trámite relacionado a la lectura y pues a la firma por parte de las personas que van a formalizar ese acuerdo de apoyo directiva anticipada mediante una escritura. Entonces, en el contenido de la escritura será puesto en conocimiento de los otorgantes a través de una lectura del mismo
o del uso del mecanismo de comunicación aumentativa o alternativa que se ajuste al acceso a la información de la persona con discapacidad titular del acto jurídico. Y aquí este artículo conlleva a pues que principalmente pues dentro de esas obligaciones del juez en el tema del otorgamiento pues se debe leer a viva voz, pero lo que trae implementado este decreto reglamentario es que no solamente a través de la lectura del mismo, sino que también se puede hacer del uso de mecanismos de comunicación aumentativa o alternativa, que sobre estas comunicaciones, todos estos sistemas de comunicación aumentativas y alternativas, pues se enfatizarán cuáles son pues en las próximas sesiones. Pero básicamente son todos estas herramientas o estos mecanismos que tenemos de apoyos comunicacionales, tecnológicos, como el que tenía Sofía, con la posibilidad de tener una alternativa para poder entender la expresión de la voluntad y de las preferencias de la población con discapacidad. Dentro de qué se entiende por comunicación aumentativa y alternativa, no se preocupen, es un concepto, pues digamos, técnico, pero este mismo será profundizado en las próximas sesiones para que ustedes entiendan cuál es todo ese acervo que tenemos de sistemas de comunicación para poder darle ese apoyo a la población. Y básicamente estas formas aumentativas o alternativas de comunicación son formas de expresión distintas al lenguaje hablado, que tienen como objetivo aumentar o compensar, es decir, son alternativos, las dificultades de comunicación y lenguaje de muchas personas con discapacidad. Aquí es algo que no es del decreto reglamentario, lo dice el decreto 960 de 1970 sobre el otorgamiento, y en su artículo 35 dice que en el tema del otorgamiento, pues extendida la escritura pública, que es el tercer paso a nivel de la escritura, será leída en su totalidad por el notario o por los otorgantes o la persona designada por estos, quienes podrán aclarar, modificar, corregir, pareciera al estar conformes. Es decir, esto es todo el panorama para el otorgamiento como tal. En el artículo 38 expresa que la escritura concluirá con la firma autógrafos de los otorgantes y de las demás personas que hayan intervenido en el instrumento. Si alguna firma no fuera completa o fácilmente legible, se escribirá a continuación la denominación completa al firmante. Y el artículo 39 es si alguno de los otorgantes no supiera o no pudiera firmar, el instrumento será suscrito por persona a quien el ruegue, cuyo nombre, edad y domicilio identificados se anotarán en la escritura. El otorgante imprimirá a continuación su huella dactilar, el cual dejará testimonio escrito con indicación de la cual la huella ha sido impresa. Acabo de leer de forma textual los artículos 35, 38, 39 que trae el decreto 960 en el tema del otorgamiento. Y pues todo esto, si no puede firmar, será suscrito por persona que él ruegue. ¿Y cómo va a expresar a quién ruega? Pues allí es donde tenemos que utilizar todos esos sistemas alternativos, sean aumentativos o alternativos, para la comunicación de la persona con discapacidad. Ajá, esta es la particularidad, ya les se los había expresado, que es el uso de mecanismos de comunicación aumentativa o alternativa. Y de acuerdo a cómo está redactado en el decreto reglamentario, pues lo que nos intuye, eso es una interpretación propia, que cualquiera puede hacer la lectura o el uso de los sistemas. No necesariamente tiene que ser el notario o la notaria, no necesariamente puede ser el titular del acto jurídico o puede ser también el que va a fungir como apoyo. Cualquiera lo puede hacer. Porque dice a través de la lectura del mismo, no especifica quién lo debe hacer. Aquí están algunas de las alternativas que existe, que esto será explicado cuando vean el tema de las entrevistas, que va a ser la próxima sesión, y van a mirar todas estas herramientas de sistemas alternativos,
aumentativos y alternativos de comunicación que van a ver cómo se usan y cómo van a ser de uso práctico para ustedes en su rol. Cumplidos pues todos estos requisitos del otorgamiento, pues ya viene la etapa de la autorización. Y esa autorización, el notario autorizará una vez haya revisado que se cumplen todos esos requisitos formales que debe de contener. El notario autorizará entonces el instrumento que contiene el acuerdo de apoyo, las directivas anticipadas y expedirá las copias de la escritura con destino a todos los interesados. Este ya pues es la autorización que hace el notario. Hay un tema que trae el decreto reglamentario, es que se debe incorporar en el sistema de información de conciliación esta escritura dentro de los 8 días siguientes a la autorización de la escritura de formalización de acuerdos de apoyo de las directivas anticipadas. El notario incorporará el trámite en el sistema de conciliación, el SICAC, administrado pues básicamente por el Ministerio de Justicia. Hay algo que hay que tener en cuenta, es que esta publicidad pues no es un requisito pues para la validez de la escritura como tal, sino que se genera con la posibilidad de llevar unos registros, un control por parte del ministerio de aquellos acuerdos y de aquellas directivas anticipadas que se estén llevando a cabo. Perfecto. No es un requisito de validez, sino de control y de reporte. En temas de directiva anticipada, pues recuerden que ya les expliqué que puede ser incorporada en la historia clínica. Y otro paso importante y aspecto importante que trae el decreto es el tema del desistimiento. Es un tema pues, de desistimiento que se considera desistido el interesado que ha desistido en 2 situaciones específicas. Ha desistido de la solicitud de formulación de acuerdo de apoyo o de las directivas si transcurre un mes desde la fecha en que se lo citó a la entrevista y no comparecen, o desde la fecha en que el instrumento fue puesto a su disposición sin que concurra a su otorgamiento, es decir, a la firma y a la lectura de la escritura. Este es otro elemento que trae el decreto, que es el tema del desistimiento. De esta forma concluyo la sesión del día de hoy, sin antes pues agradecerles por haber participado en este espacio y los esperamos en las sesiones prácticas con cada uno de los docentes que con la mayor voluntad están orientándolos en esos componentes prácticos. El día de mañana, viernes, recuerden que es de 4 a 7 de la noche y el sábado en el mismo horario de las 8 a las 11 de la mañana, donde van a tener el componente práctico y donde van a poder interactuar de mejor forma con casos, con tema de casuística, con la finalidad de aterrizar este componente teórico. Un abrazo y nos vemos la próxima semana.